El comandante Vex miró fijamente a la humana sentada frente a él en la sala de interrogatorios, intentando que sus 3 ojos no se contrajeran de fastidio. La capitana Mayotaurus permanecía allí con los brazos cruzados, con el mismo interés que quien observa cómo se seca la pintura en una brecha. Ni datos, ni dispositivo de grabación, ni siquiera un lápiz óptico a la vista. El capitán Torres Vex comenzó a hablar con ese tono especial reservado para tratar con cadetes particularmente obtusos. Esta es una sesión informativa formal sobre el incidente en la estación Omega 7. El protocolo estándar exige la documentación de todos los testimonios. Maya se encogió de hombros, un gesto que hizo que la antena de Vex se estremeciera de frustración. Claro que sí, enano. Dispara. Las mandíbulas del comandante C. Pirano chasquearon con fuerza. Enano. Honestamente, estos humanos no tenían ni idea del respeto militar. ¿Dónde están sus instrumentos de grabación, capitán? No los necesito, respondió Ma, examinándose las uñas con un interés teatral. Verá, comandante Vex, básicamente me está enseñando a redactar informes ahora mismo. Escribí la mitad de lo que estás a punto de preguntarme. La teniente Cora, ayudante de Vex, se inclinó hacia adelante desde su posición cerca de la pared. Las branquias de la Atlante se agitaron nerviosamente mientras hablaba. Comandante, quizás la humana no comprende la gravedad de lo que sucedió en Omega 7. 17 especies diferentes estuvieron involucradas. Ocurrieron 3 incidentes diplomáticos. Y de alguna manera hizo una pausa, revisando su tableta. De alguna manera, ella sola evitó lo que nuestros analistas llaman el posible inicio de la Cuarta Guerra Galáctica. Maya levantó la vista de sus uñas, arqueando una ceja. 17 especies. ¿Ella? Conté 19. ¿Pero quién lleva la cuenta? El tercer ojo de Vex se contrajo. 19. Nuestros sensores solo detectaron. Tus sensores, interrumpió Maya con una sonrisa que mostraba demasiados dientes para la comodidad de Vex. No detectaron a los representantes de la flota fantasma escondidos en el sistema de ventilación ni a los exploradores personales de la reina Colmena disfrazados de drones de mantenimiento. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar la superior tecnología alienígena? El silencio en la habitación se tensó como una goma elástica a punto de romperse. La tableta de datos de la teniente Cora se le escapó de los dedos, repentinamente entumecidos, y cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar eternamente. La flota fantasma estuvo allí, susurró Vex, con la voz apenas audible. Maya se recostó en su silla, con una seguridad despreocupada. Oh, esto es solo el principio, comandante. ¿Quieres saber qué ocurrió realmente en Omega 7? Prepárese, porque su pequeño incidente diplomático fue en realidad un intento de toma hostil de todo el sector. Y sí, antes de que pregunte, tengo pruebas. Vex intercambió una mirada con Cora que lo decía todo. La flota fantasma no se había visto en más de 2 ciclos, y la reina Colmena, bueno, nadie había logrado detectar a sus exploradores jamás. Nunca. El hecho de que un humano no solo los hubiera avistado, sino que aparentemente se hubiera ocupado de lo que fuera que estuvieran planeando, era o bien el trabajo de inteligencia más impresionante que jamás había visto o la mentira más elaborada de la historia galáctica. Capitán Torres, dijo Vex lentamente. Quizá debería empezar desde el principio. Por fin, dijo Mia, estirándose como un gato que acaba de atrapar al canario premiado. Me preguntaba cuándo se dignaría a hacer las preguntas correctas. Así que ahí estaba yo, disfrutando de lo que se suponía que era una misión rutinaria de abastecimiento a Omega 7, cuando noté algo interesante sobre los patrones de consumo de energía de la estación. Patrones de consumo de energía. Cora había recuperado su Vex, estaba con la tableta de datos, tomando notas frenéticamente. Sí, la mayoría de los seres no se fijan en los pequeños detalles. Pero los humanos somos curiosos por naturaleza. Noté que la estación consumía un 30% más de energía de la que debía para sus operaciones programadas. Eso me intrigó.
Vex se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo. Y la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo resucitó, dijo Ma con otra de esas sonrisas inquietantes. Resulta que alguien había estado extrayendo energía lentamente para alimentar un sofisticado sistema de interferencia. De esos diseñados para bloquear las comunicaciones de largo alcance, y lo que es más importante, las señales de socorro. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Las branquias de Cora dejaron de aletear por completo, una clara señal de estrés extremo en los atlantes. ¿Quién?, preguntó Vex, aunque sospechaba que ya sabía que la respuesta complicaría su vida enormemente. Bueno, aquí es donde se pone interesante, dijo Maya. Y Vex notó que su definición de interesante probablemente difería mucho de la suya. El sindicato había infiltrado agentes por toda la estación. Tripulación. No se trata de unos cuantos saboteadores de poca monta. Ojo. Hablamos de una infiltración coordinada que llevaba en marcha más de 8 meses. El sindicato hegemónico, chilló Cora. Pero se disolvió tras el Tratado de Próxima. Maya soltó una carcajada, un sonido que, de alguna manera, era a la vez musical y aterrador. ¡Ay! Inocente. El sindicato no se disolvió. Simplemente mejoraron en el papeleo. Disolución oficial. ¡Ja! Han estado reconstruyendo su base de poder mediante adquisiciones empresariales legítimas y alianzas políticas estratégicas. Muy astutos, la verdad. Casi admiro su audacia. Vex sintió que le dolía la cabeza detrás del ojo. Capitán, ¿nos está diciendo que el sindicato ha estado operando bajo las narices del Consejo Galáctico durante los últimos 3 años? No solo operando, comandante. Prosperando. Tienen activos en al menos 40 sistemas diferentes, y Omega 7 iba a hacer su gran presentación. Todo esto incluía la toma hostil de una de las estaciones comerciales más importantes estratégicamente del sector. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Vex, y no le gustaba el panorama que se estaba formando. Las reuniones diplomáticas eran una tapadera, concluyó Maya. Reunir a todos los peces gordos, cortarles las comunicaciones y luego presentarles un destino inevitable. Unirse al nuevo orden del sindicato o verse envueltos en una guerra muy cruenta. Pero las reuniones transcurrieron sin problemas, protestó Cora. Todos los informes indicaban negociaciones exitosas. La sonrisa de Mer se tornó depredadora. Eso se debe a que quizá hice algunos ajustes a sus planes. Vex casi temía preguntar, pero su deber como oficial de inteligencia se lo exigía. ¿Qué clase de ajustes? Bueno, primero tuve que lidiar con los representantes de la flota fantasma. Un grupo complicado. Se suponía que debían proporcionar la fuerza militar para la operación, pero tienen la molesta costumbre de ser invisibles para la mayoría de los sensores. ¿Cómo supiste que estaban allí?, preguntó Cora, dejando que su curiosidad científica superara su miedo. Firmas térmicas, dijo más simplemente. Las naves fantasma pueden ser invisibles para los sensores electromagnéticos, pero aún así generan calor. Y la tecnología humana de imágenes térmicas. Bueno, digamos que hemos tenido que ser creativos para detectar cosas que no quieren ser vistas. Vex asintió lentamente. La paranoia humana era legendaria en toda la galaxia, pero al parecer tenía aplicaciones prácticas. Así que los encontraste. ¿Y luego qué? Luego tuve una pequeña charla con su comandante. Un tipo muy razonable una vez que superas todo el misterio de los fantasmas espaciales. Resulta que el sindicato les había estado dando interpretaciones poco creíbles de la verdad sobre los objetivos de la operación. ¿Hablaste con ellos? La voz de Vex se quebró ligeramente. Los comandantes de la flota fantasma nunca hablan con extraños. Claro, cuando tienes pruebas de que sus empleadores del sindicato han estado planeando traicionarlos, dijo Ma alegremente. Es increíble lo locuaces que se vuelven las personas cuando les muestras pruebas documentadas de que los están usando como chivos expiatorios de lo que fue esencialmente un crimen de guerra.
El silencio que siguió fue tan absoluto que Vex podía oír el eco de su propio corazón resonando en sus cámaras auditivas. ¿Tenías pruebas? Logró articular finalmente. Comandante, no solo tenía pruebas. Tenía grabaciones de video, registros financieros, bitácoras de comunicación y una cronología muy detallada de cómo el sindicato planeaba culpar a la piratería de la flota fantasma de toda la operación una vez que controlaran la estación. Maya metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño cristal de datos, colocándolo sobre la mesa entre ellos. El dispositivo, de apariencia inocente, parecía irradiar un potencial malévolo. Está todo ahí, incluyendo la parte donde los líderes del sindicato discutieron explícitamente cómo planeaban eliminar a los agentes de la flota fantasma una vez que ya no les fueran útiles. Vex miró el cristal como si fuera a explotar. ¿Cómo obtuviste esta información? Secreto profesional, dijo Maya guiñándole un ojo. Pero debo decir que los humanos tienen un don para ser subestimados. Mientras todos estaban concentrados en las grandes amenazas evidentes, yo conversaba amigablemente con trabajadores de mantenimiento, camareros y estibadores. Te sorprendería lo que la gente te cuenta cuando te ven como un simple turista inofensivo. Y las exploradoras de la reina colmena. La expresión de Mía se tornó más seria. Eso era más complicado. Las exploradoras de la colmena son buenas en su trabajo, pero tienen una debilidad. Están programadas para recopilar información por encima de todo. En cuanto supe que estaban allí, me aseguré de que recopilaran información muy específica. ¿Qué tipo de información? La que dejaba muy claro que la operación del sindicato estaba condenada al fracaso y que cualquier implicación de la colmena tendría graves consecuencias para los territorios de la reina. Vex empezaba a comprender por qué Mía no había necesitado tomar notas. No había asistido a ninguna reunión informativa. Había estado orquestando toda la situación desde el principio. Capitana, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo de los planes del sindicato? La sonrisa de Maya era enigmática. Comandante, llevo casi 2 años siguiendo la actividad del sindicato. Omega 7 no fue su primer intento de regreso. Solo el más ambicioso. ¿2 años? La voz de Cora era apenas un susurro. Los humanos no olvidan fácilmente. Mía dijo, el sindicato asesinó a mucha gente buena durante su primer reinado de terror. Cuando oímos rumores de que podrían estar reagrupándose, digamos que decidimos adoptar un enfoque proactivo. Vex sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Oh, ¿no mencioné eso? El tono de Mía era inocente, pero sus ojos brillaban con una chispa que hizo que el instinto de supervivencia de Vex se pusiera en alerta. Capitán Motaurus, División de Inteligencia Terrana, Rama de Operaciones Especiales. Un placer conocerle oficialmente, comandante. La revelación impactó como un meteorito. La inteligencia terrana era conocida en toda la galaxia como una de las organizaciones de inteligencia más efectivas y despiadadas que existían. También eran famosos por su secretismo, con agentes que podían integrarse en cualquier sociedad sin problemas. Eres una espía, dijo Vex, al fin comprendiendo la situación. Prefiero profesional de inteligencia, pero bueno, digamos espía, dijo Maya. Y antes de que preguntes, sí, todo lo que te he contado es cierto. La operación del sindicato ha sido completamente neutralizada. Todos los agentes hostiles han sido identificados y contenidos, y las reuniones diplomáticas concluyeron con éxito porque me aseguré de que tuvieran información precisa en lugar de propaganda del sindicato. ¿Contenidos? Preguntó Cora semanalmente. ¿Contenidos? Confirmó Maya. Aunque debo mencionar que varios de ellos solicitaron asilo en lugar de enfrentarse a la justicia del sindicato por su fracaso. Al parecer, el sindicato no lleva bien la decepción. Vex se frotó las sienes con ambas manos. Capitana Torres, acaba de describir cómo evitó lo que podría haber sido el mayor desastre de inteligencia en la historia galáctica. ¿Por qué no lo reportó por los canales adecuados? Maya se inclinó hacia adelante,
adoptando una expresión seria por primera vez desde que comenzó el informe. Porque, comandante, la infiltración del sindicato fue más allá de Omega 7. Teníamos que ser muy cuidadosos con a quien confiábamos la inteligencia operativa. ¿Hasta qué punto?, preguntó Vex, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Lo suficientemente profundo como para que 3 de los representantes de las especies en esas reuniones diplomáticas fueran en realidad agentes del sindicato, dijo Mia en voz baja. Lo suficientemente profundo como para que el propio comandante de la estación estuviera comprometido. Lo suficientemente profundo como para que, si hubiéramos seguido los canales habituales, toda la operación se habría ido al traste antes de que pudiéramos actuar. Las implicaciones eran enormes. Si el sindicato había logrado infiltrarse en las estructuras diplomáticas y militares galácticas hasta ese punto, la guerra resultante habría destrozado la frágil paz que había existido durante décadas. ¿Y ahora qué?, preguntó Cora. Maya se puso de pie, alisándose el uniforme. Ahora, teniente, usted y el comandante tendrán que redactar unos informes muy interesantes. Ya he transmitido paquetes de inteligencia completos a las autoridades competentes de cada gobierno afectado. Los equipos de limpieza ya están trabajando, y sospecho que habrá conversaciones muy incómodas en varias capitales durante los próximos días. Se dirigió a la puerta, se detuvo y miró a Vex. Y comandante, la próxima vez que interrogue a un agente de inteligencia terrano, quizá debería comprobar sus credenciales primero. Nos habría ahorrado tiempo a todos, exclamó la capitana Vex al llegar a la puerta. Una pregunta más. Mia se giró, arqueando una ceja. ¿De verdad evitó una guerra o la inició? La sonrisa de Mia era afilada como una navaja. Comandante, a veces la mejor manera de evitar una guerra es asegurarse de que las personas adecuadas sepan exactamente cuáles serían las consecuencias de iniciarla. El sindicato aprendió una valiosa lección sobre subestimar las capacidades de la inteligencia humana, al igual que otras partes interesadas. Dicho esto, se marchó, dejando a Vex y Cora solos con un cristal de datos que contenía información explosiva suficiente para remodelar la política galáctica. La incómoda constatación de que habían subestimado gravemente tanto a la humana sentada frente a ellos como a la especie que representaba. Vex cogió el cristal de datos con dedos temblorosos. Ora, consígueme una conexión segura con el Comando Galáctico. Prioridad Alfa. Sí, señor, respondió Cora, dirigiéndose ya al panel de comunicaciones. Señor, ¿qué les digo de qué se trata esto? Vex miró el cristal y luego la puerta por donde había desaparecido Miers. Dígales que necesitamos revisar nuestros protocolos de evaluación de amenazas para las operaciones de inteligencia humana. Sí, señor. Programe una reunión con el cadáver diplomático. Tengo la sensación de que tendremos que hablar muy seriamente sobre cuántas mayoras hay por ahí y que podrían estar tramando. Mientras Cora establecía la conexión, Vex no podía sacudirse la sensación de que esta reunión informativa había sido menos sobre recopilar información y más sobre que Mayaurus entregara un mensaje. Los humanos eran mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado, y habían estado atentos a todo. 3 horas después, Vex deseó no haber oído nunca el nombre de Maya Torres. Su oficina se había convertido en una sala de guerra con pantallas holográficas que mostraban informes de inteligencia llegando de toda la galaxia. Cada pocos minutos, una nueva bomba caía sobre él, haciendo que su anterior dolor de cabeza pareciera un suave mensaje. Señor Cora, anunció con voz tensa. El almirante Grex de la flota draconiana quiere hablar con usted. Dice que se trata de la operación Starfall. El ojo principal de Vex se abrió de par en par. La operación Starfall había sido un ejercicio militar draconiano clasificado de hacía 6 meses. ¿Cómo podía tener relación con Mayaurus? Que pase, dijo Vex, preparándose para la nueva pesadilla que le aguardaba. El holograma del almirante Grex se materializó, con sus rasgos escamosos retorcidos por lo que Vex había aprendido a reconocer como una furia apenas contenida. Comandante Vex,
Entiendo que ha estado interrogando a una agente humana llamada Torres. Así es, almirante, aunque no estoy seguro de por qué eso tendría que ver con las operaciones militares draconianas. La risa de Grex fue áspera como el chirrido del metal. Como la comandante Yaya Torres fue la analista de sistemas que identificó vulnerabilidades críticas en nuestra red de defensa durante Starfall, pensamos que era simplemente una consultora excepcionalmente minuciosa. La sala pareció girar alrededor de Vex. Consultora. Presentó un informe de 40 páginas sobre posibles debilidades en nuestras plataformas de defensa orbital. Quedamos tan impresionados que implementamos todas y cada una de sus recomendaciones. La expresión de Gre se ensombreció. Recomendaciones que, casualmente, crearon puntos ciegos perfectos para infiltrarse en nuestras instalaciones más seguras. Cora volvió a dejar caer su tableta. Se estaba convirtiendo en una costumbre. ¿Estás diciendo que saboteó tus defensas?, preguntó el almirante Vex con cautela. No, respondió Grex, y su tono hizo que la antena de Vex se moviera nerviosamente. Digo que las mejoró mientras mapeaba simultáneamente todos los posibles protocolos de seguridad y procedimientos de respuesta de cada punto de entrada en toda nuestra flota. Cuando mi equipo de inteligencia realizó el análisis, determinaron que podía penetrar ella sola cualquier instalación en el espacio draconiano. ¿Pero por qué haría eso? Otra risa amarga de Grex. Porque 3 semanas después de que terminara Starfall, interceptamos comunicaciones del sindicato que planeaban un asalto a nuestros astilleros principales. Tenían información detallada sobre nuestras defensas, horarios de patrulla y protocolos de respuesta. Información que solo podía provenir de alguien con un conocimiento profundo de nuestros sistemas. Beck sintió que su dolor de cabeza se intensificaba. El sindicato tenía información privilegiada. Confirmó Grex. Cuando intentaron ejecutar su plan, descubrieron que toda la información que habían obtenido estaba deliberadamente manipulada. Su fuerza de asalto se lanzó directamente a lo que creían que eran puntos ciegos, solo para encontrar posiciones defensivas concentradas esperándolos. Ella les proporcionó información falsa. Peor aún, comandante, utilizó nuestras propias mejoras de seguridad para tenderles una trampa. El sindicato perdió toda su fuerza de ataque, y nosotros capturamos suficiente información para desmantelar toda su red en 3 sectores. Vex observó la imagen del almirante, intentando asimilar lo que oía. Almirante, con respeto, esto suena a las acciones de alguien que trabaja para proteger intereses draconianos. Exactamente, dijo Gre con gravedad. Y eso me aterroriza más que si hubiera estado trabajando en nuestra contra, porque significa que los humanos han estado manipulando la política galáctica a una escala inimaginable, sin que nos diéramos cuenta. La conexión se cortó, dejando a Vex solo con sus pensamientos y la creciente sensación de que estaba viendo la punta de un iceberg enorme. Sir Cora se aventuró a decir, «Hay más». ¿Más de qué? Más llamadas. La hegemonía cristalina quiere hablar sobre las revisiones de seguridad de su operación minera del año pasado. Los caminantes del vacío preguntan por su consultor de navegación. Hizo una pausa, revisando su lista. El alto mando sepiriano quiere saber por qué su operación de contrainteligencia más exitosa fue planeada por un académico humano. Beck cerró los ojos y contó hasta 10 en antiguo sepiriano. Cuando los abrió, Cora seguía allí, sosteniendo una lista que parecía alargarse mientras él la observaba. ¿Cuántos?, preguntó. Hasta ahora, 14 especies o gobiernos diferentes han reportado interacciones con consultores, analistas o académicos humanos en los últimos 2 años, todas ellas relacionadas con sistemas críticos de seguridad o militares. El intercomunicador sonó, interrumpiendo el intento de Vex por mantener la cordura. Comandante, dijo la voz de su oficial de comunicaciones. Tengo a la directora Saramichei de Inteligencia Terrana en el canal prioritario. Dice que es hora de la conversación de seguimiento. Vex miró a Cora, quien se encogió de hombros con impotencia. Pásamela.
El holograma que apareció no era lo que Vex esperaba. La directora Michei era una mujer humana mayor, de cabello plateado y con una sonrisa que sugería que conocía secretos capaces de derrocar gobiernos, algo que Vex comenzaba a sospechar. Comandante Vex, dijo amablemente. Espero que la capitana Torres no le haya causado muchos problemas durante su informe. La directora Vex dijo, intentando mantener la calma. Empiezo a comprender que las actividades de la capitana Torres en Omega 7 formaban parte de una operación mucho mayor. Oh, dijo la comandante Michei con la misma sonrisa aterradora. Omega 7 no era una operación. Era un ejercicio de graduación. El silencio que siguió fue tan profundo que Vex podía oír los latidos de su propio corazón. Ejercicio de graduación, susurró Cora. La capitana Torres es una de nuestras agentes de campo más recientes, explicó Michei con naturalidad. Llevamos 2 años entrenándola, y la situación con el sindicato nos brindó una excelente oportunidad para poner a prueba sus habilidades en un escenario real. Vex sintió un chasquido en su interior. ¿Me estás diciendo que prevenir una guerra galáctica fue un ejercicio de entrenamiento? Bueno, la prevención de la guerra fue un efecto secundario positivo. Michei dijo que el verdadero objetivo era ver si Torres podía coordinar con éxito una operación de inteligencia multiespecies manteniendo su identidad encubierta. Superó todas las expectativas. Operación de inteligencia multiespecies, repitió Vex aturdido. Ah, sí, el comandante de la flota fantasma al que convenció para que cambiara de bando. Ha sido uno de nuestros activos durante 8 meses. Los exploradores de la Reina Colmena han estado proporcionando información a la inteligencia terrana desde antes incluso de que Taurus llegara a Omega 7. Incluso algunos de los agentes del sindicato eran en realidad de los nuestros, suministrando información falsa a su organización. Cora emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Director Vex, dijo lentamente. ¿Qué tan extensa es la red de la inteligencia terrana? La sonrisa de Michei se ensanchó. Comandante, ¿de verdad cree que los humanos se aventurarían en una galaxia repleta de civilizaciones alienígenas avanzadas sin antes hacer los deberes? Sus deberes. Durante los últimos 50 años, desde el primer contacto, hemos estado forjando relaciones con sumo cuidado, estudiando culturas y, sí, desplegando recursos por toda la civilización galáctica. No para controlar ni conquistar, entiéndase bien, sino simplemente para garantizar que los intereses de la humanidad estén protegidos y que conflictos como el del sindicato puedan gestionarse antes de que se descontrolen. La mente de Vex daba vueltas. 50 años de planificación humana a largo plazo, comandante. Aprendimos desde el principio que, en una galaxia tan peligrosa, las especies que sobreviven son las que ven venir los problemas y toman medidas para prevenirlos. Pero las demás especies, protestó Cora, no lo saben. Oh, algunas sí, dijo Michei. Las más inteligentes se han dado cuenta de que esos serviciales consultores y asesores humanos podrían ser más de lo que aparentan, pero la mayoría prefiere no hacer demasiadas preguntas porque el consejo es realmente útil y los resultados hablan por sí solos. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba informes de incidentes de toda la galaxia. Los ataques piratas se redujeron un 60% en los sistemas con asesores humanos. Los conflictos diplomáticos se resolvieron antes de que escalaran en el 78% de los casos con mediadores humanos. Las disputas comerciales se resolvieron amistosamente cuando economistas humanos aportaron análisis. Están gestionando la civilización galáctica, dijo Vex. Y no era una pregunta. Participamos en la civilización galáctica, corrigió Michei. Los humanos siempre hemos sido buenos para formar coaliciones y encontrar puntos en común. Simplemente aplicamos esas habilidades a una escala ligeramente mayor de la que la mayoría de las especies esperan. ¿Y si otras especies se oponen a esta participación? La expresión de Michei se tornó más seria. Comandante, en las últimas 5 décadas, ¿cuántas guerras importantes ha visto la galaxia? Vex lo pensó. Ninguna. Ha habido conflictos menores,
pero nada de la magnitud del siglo pasado. Exacto. Antes de la llegada de los humanos, la historia galáctica era una serie de guerras devastadoras entre especies e imperios. Desde que estamos aquí, los conflictos se resuelven mediante negociación, presión económica u operaciones de inteligencia cuidadosamente dirigidas que eliminan las amenazas antes de que crezcan. El sindicato no fue el primero, ¿verdad?, preguntó Cora. El sindicato fue la 14ª organización criminal o terrorista importante que hemos desmantelado en los últimos 20 años, confirmó Michei. La mayoría fueron eliminadas con tanta discreción que sus propios miembros creían que se habían disuelto por conflictos internos. Vex se dejó caer en su silla. Director, ¿por qué nos cuenta esto? Porque, comandante, su especie siempre ha sido uno de nuestros socios más confiables. Los sapiranos tienen mentes analíticas excelentes y un fuerte sentido de la justicia. Nos gustaría formalizar nuestra relación. ¿Formalizar cómo? Estamos estableciendo un nuevo consorcio para compartir inteligencia. Las especies que se unan tendrán acceso a nuestras redes de inteligencia, alertas tempranas sobre posibles amenazas y asistencia con sus propios problemas de seguridad. A cambio, aportarán su experiencia y recursos para ayudar a mantener la estabilidad galáctica. Vex miró a Cora, que tomaba notas frenéticamente. ¿Y si nos negamos? Michei se encogió de hombros. Entonces usted se niega. No nos dedicamos a forzar la cooperación, comandante. Pero debo señalar que las especies que actualmente forman parte de nuestro consorcio han experimentado mejoras significativas en su seguridad, estabilidad económica y posición diplomática. ¿Quién más forma ya parte de este consorcio? No puedo darle una lista completa, pero le diré que los draconianos se unieron el mes pasado justo después de que el almirante Grex se diera cuenta de lo que Torres había logrado durante la operación Starfall. El dolor de cabeza de Vex estaba alcanzando proporciones legendarias. Pero, director, necesito consultar con mis superiores. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite, comandante. Aunque, debo mencionar que esperamos algunos acontecimientos interesantes en el borde exterior durante los próximos meses. Los piratas se han estado organizando inusualmente bien últimamente, y nuestro análisis sugiere que alguien los está respaldando con recursos significativos. Alguien como el sindicato, alguien con objetivos similares, pero con mejor financiación y más paciencia, dijo Michei ominosamente. El tipo de amenaza que requiere esfuerzos de inteligencia coordinados para abordarla eficazmente. El holograma parpadeó y la voz de Michei adquirió un tono más informal. Y comandante, quizá le interese revisar sus archivos sobre agregados culturales humanos, representantes comerciales y estudiantes de intercambio académico de los últimos años. Creo que encontrará algunos patrones interesantes. Con esa alegre revelación, la conexión se cortó, dejando a Vex mirando al vacío y contemplando la posibilidad de que toda su comprensión de la política galáctica acabara de dar un vuelco. Cora, dijo finalmente, tráeme los archivos de todos los humanos que hayan tenido contacto oficial con instituciones sapirianas en los últimos 5 años. Todos, señor. Todos. Y Cora, empieza por los que te hayan dado los consejos más útiles. Mientras Cora se apresuraba a comenzar lo que Vex sospechaba que sería un proyecto de investigación muy inquietante, recogió los datos que Crystal Maurus había dejado. Algo tan pequeño para contener información que podría cambiar la forma en que su especie veía su lugar en la galaxia. Activó su sistema de comunicación personal y envió un mensaje prioritario al alto mando de Seir. Solicita consulta inmediata sobre el acuerdo propuesto de intercambio de inteligencia con el gobierno terrano. La situación es más compleja de lo que se evaluó inicialmente. Se requiere información completa. Luego, se recostó en su silla y trató de decidir si le impresionaba o le aterraba darse cuenta de que los humanos habían estado gestionando silenciosamente los asuntos galácticos durante décadas sin que nadie se percatara. 3 horas después, cuando llegó la respuesta del alto mando autorizando la plena cooperación con el consorcio de inteligencia terrano, Vex no se sorprendió del todo. Al fin y al cabo,
Si los humanos habían estado previniendo con éxito guerras galácticas durante 50 años, oponerse a ellos ahora parecía una idea pésima. Pero mientras preparaba su informe oficial sobre el informe de Tauro, una idea le rondaba la cabeza. Si esto era lo que la inteligencia humana estaba dispuesta a revelar sobre sus operaciones, ¿qué le estaban ocultando? Al final, Vex decidió que probablemente era mejor no saberlo. Algunos secretos debían permanecer enterrados, especialmente cuando esos secretos mantenían la paz en la galaxia. Además, presentía que Maya Torres y sus colegas se asegurarían de que aprendiera todo lo que realmente necesitaba saber, quisiera o no. Al fin y al cabo, eso parecía ser lo que mejor se les daba a los humanos. Asegurarse de que todos tuvieran la información precisa en el momento exacto en que la necesitaban, aunque nunca se dieran cuenta de la verdadera procedencia de esa información.